Sí. Hola. Hola, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos. Que simplemente deciros que vamos a pasar una hoja de firma, ¿vale? Una para cada tanda de sillas. Y las personas que no se hayan inscrito en la jornada pueden tener su certificado de asistencia si se inscribe en la parte, o sea, la parte trasera, que ponga sus datos, su nombre, sus apellidos, el móvil y el correo para poder contactar con esa persona para darle el certificado de asistencia, ¿vale? Buenas tardes. Seguimos. Bueno, yo creo que después de haber realizado una reflexión, ¿no?, sobre modelos únicos, sobre personas incluidas y excluidas, sobre qué son sujetos vulnerables y sujetos vulnerados. A mí, yo también como igual que Sole me considero una persona feminista y me ha gustado la óptica que le ha dado Sole a que pensemos que no solo estamos ante un sistema patriarcal, sino también ante un sistema capacitista, como ha dicho ella, capacitista, y que creo que a partir de todas estas bases que ha establecido Sole en esta reflexión conjunta con Jesús, empieza la segunda mesa, que va a ser también en este clima íntimo que hemos iniciado antes. Os presento a Mónica, una de las promotoras y culpables de que estemos esta tarde aquí. Mónica Conde, que es egresada de Trabajo Social, que actualmente está estudiando el Máster de Cultura, de Paz, Conflictos y Derechos Humanos, que además es beneficiaria del programa Univergen. Y a la profesora que conocéis del área de Trabajo Social, Paula Sepúlveda, que además es trabajadora social y me ha dicho que quería poner énfasis en decirlo, además de muchas cosas más. Hizo su doctorado en género, su estudio de doctorado en género, identidad y ciudadanía en la Universidad de Cádiz. Antes tiene una larga trayectoria en lo profesional desde Chile, ha trabajado mucho en desarrollo comunitario, feminista, en temas de violencia. Bueno, la mesa de trabajo va a hablar sobre los siguientes contenidos. Se van a hablar sobre manifestaciones de violencia contra las mujeres que tienen diversidad funcional. Se va a hablar desde la óptica de la doble discriminación, de la distinción entre tipos de violencia, entre esas violencias que están ocultas y esas violencias que son manifiestas. Se va a hablar de infantilización de la mujer, de sexualidad de la mujer y de esterilización forzada. Todo esto y en realidad todas las jornadas están incluidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que la hemos enmarcado en estos contenidos. Tiene la palabra la profesora Paula Sepúlveda. Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a quienes han organizado estas jornadas, Mónica por promocionarlos y ahí revolvernos la cabeza y decir, bueno, vamos a hacer estas cosas y motivar al resto del equipo también, al Vicerrectorado de Responsabilidad Social, al área de discapacidad del Vicerrectorado de Alumnos y a la Facultad de Ciencias del Trabajo con su sede de Jerez. Y claro, agradecerles a ustedes, no se escucha. ¿Y ahora? Ahí sí. Y agradecerles es que de lejos no veo nada con estas gafas. Entonces vi a alguien que me movía la mano, vi una sombra que movía, pero gracias. Y agradecerles a ustedes, bueno, esto, a ver si lo logro poner ahí. Aquí. Se va a seguir hablando ahí. Bueno, puedo, es que así no lo veo. Bueno, ¿qué es violencia de género? Si les pregunto a ustedes, ¿qué es la violencia de género? ¿Quién sabe? ¿Quién podría darme o darnos, a todos quienes estamos aquí, una pequeña idea de lo que es la violencia de género? ¿Alguien se atreve?
O al menos de qué va, al menos de qué trata, quiénes están involucrados. ¿No han escuchado nunca hablar de violencia de género? Por ahí. Vale. Primero entonces tenemos, claro, una definición que es la que usualmente se comparte y es la que inmediatamente, porque en los medios de comunicación estamos viendo, ¿no? Estamos conociendo lamentablemente muchas historias, muchas vidas que mujeres que están siendo asesinadas, ¿no? Y que son una punta, son una muestra de lo que es la violencia de género. Y según, bueno, en este caso una determinación que es una ley que rige en España y que es una herramienta muy poderosa, pero que la enmarca específicamente en algo, ¿no? En una relación de pareja o expareja. A veces se la denomina violencia machista, seguramente también la han escuchado en los medios de comunicación que se la llame de esa forma. Pero la violencia de género, de una manera vista, de una manera más amplia, tiene otros componentes. En realidad nos habla la violencia de género de todas aquellas situaciones que las mujeres vivimos en distintas etapas de nuestra vida. Son situaciones de discriminaciones importantes, de perjuicio, son situaciones en que existe maltrato, en que existe abuso, y pueden darse desde la infancia hasta la vejez. Todos estos momentos y todas estas situaciones en que se van produciendo, claro, no están circunscritas solo a un hogar, ¿no? O una situación de una expareja. Nos pueden ocurrir en la calle, nos pueden ocurrir en la universidad, pueden ocurrir en un centro de trabajo. Entonces, es algo que hemos vivido desde los principios de la historia y sin embargo no ha sido siempre reconocida. Es más, o sea, tiene a pesar de ser un problema, a pesar de ser una situación que nos ha marcado y que podemos, ¿no?, estar expuestas la totalidad de las mujeres, ¿no?, solo ha sido identificada como tal desde hace muy poco. Cuando empieza a hablarse de ella, bueno, una de las principales reconocimientos a nivel internacional, a nivel mundial, ¿no?, es el que se da el año 1994 en la Asamblea General de Naciones Unidas, con su resolución 48/194, donde se hace la declaración sobre la eliminación de la violencia contra todas las mujeres. Esto llega porque muchas mujeres previamente habían estado, ¿no?, denunciando, habían estado haciendo casas de acogida, habían estado escribiendo sobre esto, habían estado debatiendo. No es que esto se llegue y que las Naciones Unidas abran los ojos un día y digan esto es un problema, no, esto se debe a que muchas mujeres a lo largo del tiempo han tenido la valentía y han tenido también la ocasión, ¿no?, de juntarse con otras, de reconocerse con otras y actuar, ¿no? Pero bueno, es una declaración importante porque nos habla de cómo se llega a reconocer mundialmente esto. ¿Qué dice? En esa época, esta declaración dice: todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas para tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Entonces, bueno, nos está diciendo que en general, ¿no?, podemos observar que efectivamente hay una violencia que se da en la vida más privada, que podría ser una relación de pareja o expareja, pero también se dan en otros contextos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué podrían ser estas manifestaciones, ¿no? Bueno, nos hablan de la violación por el cónyuge, nos hablan de la mutilación genital, nos hablan de la violencia que se ejerce por la explotación, nos hablan de las violaciones, los abusos sexuales, la intimidación sexual, la trata, ¿no?, el tráfico con fines de trata de carácter sexual, la prostitución forzada, ¿no?, incluso aquella violencia que es perpetrada o tolerada por los estados, ¿no? Sabemos que en situaciones, por ejemplo, de dictaduras, de violaciones a los derechos humanos, donde las mujeres, o en situaciones de guerra, ¿no?,
donde las mujeres son violadas como una forma de castigo, como una forma además de ejercer una presión especial sobre el lugar al que se está interviniendo, ¿no? Entonces, en realidad la violencia tiene un carácter estructural. Nos damos cuenta que no son casos aislados. No es que una mujer en algún lugar, en algún momento de la vida... No, esto ha ocurrido toda nuestra historia y se da en todos los lugares, ¿no? Y las propias sociedades tienen unos mecanismos que hacen que se perpetúe. Si seguimos desde que se empiece a identificar en el año 94, estamos en el 2018 y todavía seguimos teniendo casos, es que hay mecanismos, hay situaciones que hacen que esto se siga perpetuando. O sea, en nuestras sociedades hay aprendizaje, hay formas de socialización que siguen permitiendo que esto siga ocurriendo, porque tú dices, bueno, pero ¿cómo es posible que hoy día ocurra? Pues bien, porque se siguen retransmitiendo ciertos valores, ciertas ideas, porque siguen, ¿no?, dándose un cierto valor. Recordemos cómo anteriormente se hablaba de lo que es el valor, ¿no?, a una persona, pues aquí igual. Pero bueno, yo les hablo violencias a mujeres. ¿Esto bastaría para incluir a las mujeres que tienen diversidad funcional? Si yo digo, bueno, existe esta ley, existen estas declaraciones, ¿eso basta? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí, que no? Por último, las cabezas, que sí, que no. O levantan los hombros y no sé. Pues claro, por una parte podríamos decir que sí, claro, las mujeres con diversidad funcional también viven estas violencias, ¿no? También son parte de las mujeres que viven distintos tipos de violencia. Pero hay un no, y eso no tiene que ver con que, así como nos hablaba antes Soledad, las mujeres con diversidad funcional tienen unas situaciones, unas particularidades, viven unas experiencias, unas vivencias que son, y que hasta el momento, hasta hace muy poco, tal como ella lo decía, desde el feminismo, estaban invisibilizadas, no se las veía, se veía que tienen, ¿cierto?, unas características, viven unas experiencias, unas situaciones que hacen que las violencias sean diferentes y tengan unas manifestaciones también diferentes, o que tengan unos factores de riesgo que son diferentes, ¿no? Entonces, claro, si están invisibles, si las ponemos dentro de todo el grupo, pues no vamos a ver eso y se nos van a pasar al momento de nosotros como profesionales, ¿no? Y que cuando estemos frente a una situación así, si no aguzamos la mirada, si no somos capaces de entender que existen estas situaciones diferentes, no las vamos a ver y se nos van a pasar, ¿no? El otro día hablaba con una trabajadora en Granada, justamente, y ella decía, era en este caso sobre situaciones de trata, decía, y yo aprendí tanto en un taller sobre la trata que me di cuenta que a mí se me habían pasado familias. Claro, ahora veo que había mujeres que yo he trabajado con ellas, que venían supuestamente dentro de una familia, que venían supuestamente con hijos o con pareja, y que me estoy dando cuenta que no, que tenían todos los indicadores y que yo lo asumí, pero ahora veo que no. Entonces necesitamos aguzar la mirada, tenemos que tener muy claro qué es lo que estamos observando, cómo lo estamos observando, a quiénes estamos observando, para poder dar una respuesta adecuada a eso, para poder acompañar en los procesos y acompañar en estas intervenciones de la mejor manera. Entonces, un primer reconocimiento, ¿no?, a esto, muy básico, ¿no?, y muy relacionado con cómo se ha ido utilizando estos conceptos, ¿no?, es que esta declaración habla que hay algunos grupos de mujeres, como las pertenecientes a las minorías, a las mujeres indígenas, las refugiadas, las migrantes, y este es el concepto que usan en esa declaración, las mujeres con discapacidades, entre otras, son particularmente vulnerables a la violencia. Y claro, pensemos, es el año 94, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Vulnerables o vulneradas, o están más vulneradas, ¿no? ¿Cuáles son esas situaciones que están ocurriendo y cómo las estamos viendo también? ¿Desde qué prisma, desde qué forma de entender la violencia la estamos haciendo? La ley que antes mencionaba la compañera
la Ley Orgánica 1/2004 del 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, hace una distinción más interesante, ¿no? Nos habla que se deben tener en cuenta tanto, bueno, en los momentos de prevención, en las campañas de información de derechos y recursos y en la elaboración de planes de colaboración. Y aquí se utiliza ya una mirada también un poquito distinta, ¿no? Aquí ya dice que las mujeres también mencionan discapacidad, pueden estar en mayor riesgo de sufrir. O sea, ya no hablamos solo de una vulnerabilidad como algo perteneciente a la persona, como la persona es vulnerable, es decir, existen unos factores de riesgo, existen unas situaciones asociadas a esa diversidad funcional que pueden hacer que tenga, ¿cierto?, se produzcan mayores situaciones de violencia, ¿no? Y por lo tanto, también podrían llegar a tener mayores dificultades para acceder a servicios, ¿no? Hay otras convenciones, la ha nombrado también Soledad, la del año 2006, la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad, y se reconoce este riesgo también, ¿no?, que las niñas y las mujeres pueden tener, tanto dentro como fuera del hogar, un riesgo mayor de estar expuestas a violencia, a lesiones, abuso, abandono o trato negligente, a malos tratos o explotación. Entonces, bueno, se promueve, ¿no?, en este artículo, en el artículo 16 de esta convención, que los estados deberían tomar medidas, deberían hacer cosas, porque no podemos dejar de lado, no podemos solo hacer leyes genéricas, sino que tendríamos que claramente intentar, ¿no?, evitar, y cuando no se puede evitar, sancionar específicamente estas situaciones que ocurren. Finalmente, otro de los, a nivel internacional también, que tenía una repercusión muy clara respecto de esto, es el segundo manifiesto de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad de la Unión Europea. Esto fue en el año 2011 por la Asamblea General del Foro Europeo de la Discapacidad. Este manifiesto es bastante claro en el ámbito de la violencia, se dedica, ¿no?, tienen una parte importante a entender y reconocer cómo existen ciertas situaciones de violencia que podrían identificarse. Como por ejemplo algo que va a trabajar más adelante la compañera Mónica, ¿no?, respecto de la esterilización forzosa, el aborto coercitivo, ¿no? También se reconoce aquellas situaciones de mayor riesgo en las mujeres con diversidad funcional, justamente de una sexualidad no normativa, ¿no? Lesbianas, bisexuales, ¿no?, podrían estar en un mayor riesgo, y también las transexuales, que son, dice, particularmente vulnerables a la violencia, especialmente en los espacios públicos. Entonces, bueno, está claro, necesitamos abusar la mirada, necesitamos ver, pero ¿qué es lo que habríamos que ver? ¿En qué deberíamos fijarnos? ¿Qué cosas? Jesús también mencionaba que no existen estadísticas, las estadísticas que tenemos a nivel general, cuando entramos ya sea a las estadísticas a nivel nacional del INE o a las estadísticas que nos entrega el Instituto de la Mujer, usualmente no tenemos claro cuáles de esas mujeres que han vivido violencias tienen algún grado de diversidad funcional. Sin embargo, internacionalmente, desde Canadá, el Disabled Women Network nos habla que en el caso específico de la violencia en relaciones de pareja, esta suele ser muy invisible por una cosa, fíjense ustedes, yo decía, Soledad, es que esto estábamos, yo le escuchaba y decía, claro, si es que esto es así, está muy claro, porque no se les reconoce que puedan estar en pareja. Si los profesionales no vemos y no entendemos que esa persona puede estar efectivamente en una relación de pareja, no vamos a ver que puede estar en una situación de riesgo de vivir una violencia. Entonces, ¿por qué no se estudia? ¿Por qué no se cuenta? ¿Por qué no se mantienen en las estadísticas? Porque en el imaginario, en la idea, está que estas personas no tienen. Pero bueno, esas son una de las violencias que pueden ocurrir, ¿no? Pero en este caso nos dicen que el riesgo de violencia conyugal, cuando están en relaciones de pareja, se incrementa entre un 50 y el 100% frente a mujeres que no tienen diversidad funcional, ¿no? Además, dice, la probabilidad de los cónyuges de estas parejas de agredir físicamente a las mujeres es 2,5 veces mayor
que a las violencias contra mujeres que no tengan diversidad funcional, ¿no? Y un 1,5 veces mayor en el caso de la dominación y agresión sexual. De la misma manera que hablaban, muchas veces lo que se ha hecho respecto de la violencia es asimilarlo a, bueno, las violencias o los maltratos que sufren por, nuevamente esa palabra, por la discapacidad. Y lo mismo pasa con otros tipos de violencias hacia otras personas, como por ejemplo las mujeres mayores. Se las engloba dentro de la violencia del maltrato a las personas mayores, pero no se ve que tienen unas particularidades y unas situaciones de vida, unas experiencias de vida que las hacen tener unas barreras diferentes para pedir ayuda, para reconocer la situación de violencia y pedir ayuda, para poder acceder a esas ayudas, cómo ir a un lugar, cómo buscarla, a quién tengo para que me ayude a entender que esto es violencia, cómo la miro, de qué manera la reconozco, ¿no? Entonces, cuando se hacen estudios específicos, lo que nos dice es que las mujeres con diversidad funcional experimentan muchas más situaciones de violencia que los hombres con diversidad funcional. Cuando se aplica la mirada de género, cuando se pone la mirada de género, es decir, sí, efectivamente, las personas con diversidad funcional viven violencias. Pero resulta que las mujeres con diversidad funcional en comparación, viven muchas más experiencias que los hombres con diversidad funcional, ¿no? Porque están expuestas a una mayor diversidad de situaciones, como les decía, en todos ámbitos de vida. Aquí en España, ya hace bastante tiempo, en el año 2002, en el Principado de Asturias, se realizó un estudio, ¿no?, en que nos ayuda a identificar cuáles son algunas de estas manifestaciones, ¿no? ¿Cómo podríamos definirlas? Hay otras situaciones, perdón, hoy sí, ahí se nota. Se había apagado la... ¿En qué estaba? Bueno, eso. Claro, si vemos a alguien con un ojo o con un moratón, pues sí, claro, es muy fácil identificarlo, pero resulta que hay otras situaciones también que pueden suceder. Podríamos encontrarnos con que se le den fármacos de forma injustificada, una hipermedicalización, ¿no? Es decir, lo que decían, vamos a poner a la persona y necesita y se le dan y queremos que esté tranquila, entonces le dan unos fármacos, ¿no? O que está muy inquieta, pues le damos tranquilizante y le damos calmante, ¿no? Pueden haber unas señales claras de una restricción de movilidad, por ejemplo, no existiendo, ¿cierto?, un respeto hacia esa dignidad de esa persona, hacia su individualidad, hacia su libertad. ¿Qué cosas, qué señales a lo mejor podríamos tomar en cuenta? Algunas son muy claras, o sea, marcas en muñecas, en tobillos, ¿no?, fracturas o quemaduras que no tengan explicación ninguna. Y ahí también parte cómo estas explicaciones nos hacen también reflexionar. Una vez puede ser un accidente, claro, una vez un accidente, 2 veces ya entramos a sospechar, 3 veces pues tenemos que tener una precaución, ¿no? O sea, un accidente puede ocurrir, sí, pero es que cuando es algo reiterado, cuando vemos que está produciéndose, pues ya nos asusta. También hay elementos que se pueden ver, como el deterioro en su capacidad física o alguna situación que no sea asociada, ¿no?, alguna disfunción motora no asociada a la propia diversidad funcional que tenga,
cuando están en un estado de sedación muy importante, o por el contrario, estados de excitación, ¿no? O de nerviosismo, son algunas señales que deberíamos mirar, deberíamos estar atentos y alerta. También no solo está lo más físico, también está el abuso emocional, puede estar relacionado, por ejemplo, con el aislamiento, con el prohibir o limitar el acceso a medios de comunicación, ¿no? El no permitir que las personas tengan información, ¿no? Que no puedan disponer de canales autónomos de información, de comunicación, que se eviten, ¿no? Tener relaciones de familia o relaciones de amistad fuera del hogar, en una sobreprotección, todo lo que es el rango también del maltrato verbal, ¿no? Los insultos, la ridiculización, en opinar o tomar decisiones. Cuando hay personas, hay mujeres que pueden tomar sus decisiones, cuando las pueden tomar, pues no. Y también podemos llegar a la intimidación o el chantaje emocional directamente, ¿no? ¿Cómo podríamos detectar? ¿Qué señales de alarma deberíamos fijarnos? Pues ahí tenemos algunas cosas, o sea, si la persona se ve constantemente deprimida, ¿no? Hay que preguntarnos por qué la persona está deprimida, ¿no? En esos 5 minutos en que la persona puede abrirse, hay que dar el espacio que la persona, en un ambiente protegido, en un ambiente en que evitemos que hayan otras personas presentes que pudieran ser eventualmente quienes ejercen la violencia, pues tenemos que dar la oportunidad de que esté en un ambiente protegido, de que pueda expresarse, ¿no? El encontrarnos claramente con situaciones de dificultades de comunicación que no estén asociadas nuevamente a la diversidad funcional que tiene la niña o la mujer. Si vemos dificultades de interrelación, ¿no? o una inseguridad muy grande, una baja autoestima, pues deberían ser elementos a tener en cuenta, ¿no? No significa obviamente que siempre vaya a ser una situación de violencia, pero tenemos que verlo, ¿es o no es? ¿Mm? Tenemos el caso específico de la violencia sexual, ¿no? Donde se aprovecha, ¿no? Para ejercer una agresión, ¿no? Y ya de por sí las propias tipos distintos de diversidad que vamos a encontrar pueden hacer que las mujeres tengan una poca o una nula posibilidad de defensa, ¿no? ¿Qué manifestaciones podemos encontrar? Pues la vejación sexual y la violación. Algunas señales de esto pueden ser muy claras, ¿no? Como lesiones en genitales, contusiones, heridas, lesiones internas, un embarazo no deseado, la detección de enfermedades venéreas, ¿no? Pero también hay otras menos evidentes, que esas podrían obviamente ser evidentes, ¿no? Si no hay si logramos detectarla, pero también podría estar el miedo a relacionarse con otras personas, alteraciones del sueño, alteraciones de la alimentación, ¿no? O personas que se muestran muy inseguras frente a otros, ¿no? Que no quieren estar junto a otras personas, usualmente también dependiendo de quién haya ejercido la agresión, ¿no? La cercanía de personas que recuerden a esta persona que ha ejercido la agresión, pues también es un indicador, ¿no? En los casos de niñas, ¿no? Porque las niñas no se escapan a esta situación, lamentablemente, como les he dicho, las violencias atraviesan todas nuestras etapas de vida. Deberíamos fijarnos en ciertas situaciones, ¿no? Que son indicadores propios de las etapas evolutivas, como dificultades en su desarrollo evolutivo en el lenguaje, en la psicomotricidad, en la socialización, algunos trastornos emocionales como movimientos rítmicos repetitivos o ausencia de comunicación, también trastornos de pasividad extrema o conductas agresivas que surjan, que no tengan una explicación, que no tengan en un proceso que sea normal, conductas adultas que no están asociadas a la etapa de vida de la niña, o por el contrario, retrocesos y que actúen como infantilismos, ¿no? Que se retrotraigan a edades anteriores y no estén en el desarrollo que tenían hasta ese momento, ¿no?
la autoestima baja, el querer fugarse o hacer intentos de fuga de la casa o lugar donde estén, entre otras. La violencia económica es otro tipo de manifestación que también viven las mujeres con diversidad funcional, y aquí tenemos, por ejemplo, ¿no?, la utilización de las mujeres en trabajos mal remunerados y vinculados al empleo clandestino, la negación, ¿cierto?, o incluso la negación familiar de recursos económicos, o sea, no solo no las parejas, sino que en todo nivel de la familia, el impedirles acceder a trabajo, el impedirles acceder a becas, usar el dinero como una penalización para las mujeres y las niñas, limitar los accesos que tengan para que entiendan cómo usar su propio dinero, es decir, nuevamente infantilizarlas y no permitirles que puedan decidir sobre su uso, ¿no?, etcétera. ¿En qué cosas podríamos identificar estas violencias económicas que a veces nos cuentan identificarlas como una violencia por sí? Porque dentro del imaginario está, bueno, pero la persona, ¿cómo va a poder ser autónoma? Bueno, porque hay una diversidad, ¿cierto?, y que la persona puede tener sus capacidades y sus ideas y sus decisiones y sus opciones y sus respecto de esto, ¿no? ¿Qué podríamos ver como formas de identificar? Pues bueno, una excesiva dependencia de terceros, tener muy bajas expectativas sobre sí misma, si no, yo no soy capaz de nada, yo no puedo hacer nada, o yo no lo voy a lograr, ¿no? Y cómo se proyectan personal o profesionalmente. Me vas tomando el tiempo, ¿no? Vale, ya voy dejando. En el otro lado, en la violencia pasiva, pues ahí tenemos situaciones que son a veces mucho más difícil de percibir, porque muchas veces tienen que ver con omisiones o negligencia, ¿no?, y que pueden tener resultados en generaciones de daños físicos o psicológicos. Pueden haber negligencias específicas, como en la alimentación, como en la higiene, en la atención personal, ¿no?, y algunas señales pueden ser desnutrición, vestimenta inadecuada, ¿no?, por ejemplo, en relación al clima que hace, o tener la ropa sucia, o que se presenten enfermedades ajenas a la diversidad que tenga la persona, ¿no? Largos periodos sin un acompañamiento, personas que necesitan y que quieren estar acompañadas y no lo están, entre otros, ¿no? Y también podría ser desde un abuso emocional, desde la omisión y la negación, como podría ser evitar hablar o hacer como que la niña o la mujer no existe, no valorar su opinión o avergonzarse de su existencia. Y esto se puede observar, lo podríamos ver, ¿no?, en ausencias de interacción, en bajas o nulas motivaciones para el desarrollo personal, o que no participen en actividades familiares, en actividades sociales. Entonces, esos son algunos señales de alarma, ¿no? Yo digo, bueno, es una lucecita que se prende y uno tiene que decir, bueno, vamos a ver si es violencia o no, pero si no le hacemos caso a esa luz, no vamos a poder saberlo. De esa señal de alarma vamos a investigar. Ahora, claro, ¿cuáles son las problemáticas para reconocer y para que las mujeres reconozcan esta violencia? Algunas tienen que ver claramente con falta de información, falta de acceso a la información, a cómo se han desarrollado y de qué manera las han hecho efectivamente sentir que no son autónomas, que no son capaces de esta autonomía, e incluso cómo en la sociedad se las percibe socialmente, ¿no? Una película, les iba a poner un trozo, pero creo que vamos mal de tiempo, entonces no la voy a poner, que tiene que ver, se las recomiendo, fíjense mucho en una de las parejas, la pareja de la situación de Paloma, que se llama, no sé si alguien la ha visto, Kiki, El amor se hace. Hay una pareja, hay una mujer que tiene diversidad funcional y me gustaría que analizaran justamente qué es lo que se produce durante toda la película y cuál es el final de eso. Si les hago spoiler es decirle que eso es una situación de violencia, ¿vale? Es una situación de violencia lo que se provoca y se la muestra como algo gracioso, como algo, una comedia, ¿no?
Entonces, existen muchas barreras para poder actuar. ¿Qué barreras pueden haber? Pues dependencias a la persona que ejerce la violencia, dependencias financieras, dependencias físicas, personas que son fundamentales para la vida diaria. Las personas pueden tener miedo a una institucionalización, a decir, es que si yo denuncio a esta persona porque está ejerciendo maltrato contra mí, es que la alternativa que tengo es que me van a institucionalizar, y yo no quiero eso. Entonces, cuando está ese temor, que es muy patente en las mujeres, en las personas que lo viven, claro, dicen, estoy viviendo una violencia, pero es que a lo mejor me insulta, pero por lo menos tengo una situación de autonomía, decía, pero es que está viviendo una violencia. Entonces, esos son barreras que existen, ¿no? O perder a los hijos, las mujeres que tienen hijos, y dicen, pero es que a lo mejor, si yo denuncio, a lo mejor no voy a tener una serie de elementos y voy a perder a mis hijos, que es algo que también es un temor muy normal en lo general en las mujeres que experimentan violencia. Entonces, en estos casos, imagínense, con mayor razón, ¿no? Y muchas veces también que no tengan la capacidad por ponerse en contacto con la policía o con los refugios, o que no puedan disponer de transporte. Para finalizar, ¿qué condiciones y qué cosas deberíamos entonces tener en cuenta para poder, como medidas, además de solo reconocer, sino que también actuar? Un mayor estado de alerta para detectar los casos, en cualquier tipo de consultas que tengamos, en cualquier tipo de encuentros, reuniones que tengamos, dedicar un tiempo necesario a la correcta valoración de la violencia y del riesgo, incidir en aquellos factores que dificultan el maltrato, ¿no? Y cómo podemos apoyar en la toma de decisiones, ¿no? Romper estas ideas, es que él es bueno, es que en realidad me ayuda, entonces considerando cómo yo estoy, imagínense, no es considerando cómo usted esté, o sea, usted tiene una dignidad y una necesidad, y esto no puede ser así, ¿no? Ayudarles a tomar medidas cuando hacen planes de seguridad para poder terminar la situación de violencia, ¿no? Y en el lugar donde estemos trabajando, identificar aquellos recursos, aquellas redes a las cuales podemos acceder directamente. Siempre tenerlo presente y poder, en el momento que sea necesario, acudir a esas redes. Eso. Si os parece, dejamos las preguntas, el turno de preguntas para el final, y tiene la palabra la señora Mónica Conde Toledano. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Gracias por estar aquí otra vez. Y nada, gracias también al área de trabajo social, al área de cooperación y educación al desarrollo, al área de discapacidad y a todos los que habéis conseguido que estas jornadas sigan su curso y se puedan celebrar. Y también gracias a vosotros, los asistentes, porque sin vosotros esto no hubiera sido tampoco posible. Yo voy a intentar ser breve, porque sé también la hora que es. ¿Nerea? Antes. Ahí. Como ha dicho Vanessa, esta jornada se celebra por los motivos también por cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 5, que es me voy a girar un poquito. El objetivo número 5, que es el de igualdad de género. Mira. Me voy a levantar, ¿vale? Que estoy más cómoda. Espérate, Mónica. Vale. Te doy el presentador mágico. Vale. Bueno, me levanto. Que el objetivo número 5, que es el de igualdad de género, y al trabajar el objetivo de desarrollo sostenible vi que había una carencia sobre la diversidad funcional. ¿Qué pasa? Que si vemos todos los objetivos, ninguno hace referencia a la diversidad funcional realmente.
Entonces, vi que dentro de la igualdad de género se puede trabajar este paradigma, porque hace referencia también a la doble discriminación que sufren las mujeres, por el hecho de ser mujer y por el hecho de tener diversidad funcional. Sigue. Ah, vale, perdón. ¿Por qué hacerlo hoy? Pues simplemente porque estamos en la semana de Acción Mundial. ¿Continúo? Sí, antes. Una antes. Ah, vale. Ay, gracias. Gracias. Bueno, los fallos de directo, ¿no? Pues que estamos en la Semana de Acción Mundial, donde se promueve la igualdad de derechos, igualdad de oportunidad, educación y discapacidad. Me vaya a perdonar si algún momento cambio los términos de discapacidad, diversidad funcional, etcétera, porque estoy en construcción. El objetivo número 5 de igualdad de género pretende la igualdad de los géneros, empoderamiento en todas las mujeres y niñas, y enfocándolo en el ámbito de la diversidad funcional, pues el empoderamiento, ¿no? El darle la ganancia de esos derechos que están siendo vulnerados. Bueno, he querido colocar esta ilustración que, como ha dicho antes Soledad, nos centramos en encasillar perdón que no esté sentada, nos centramos en encasillar a las personas y muchas veces nos centramos tanto en encasillarla, en clasificarla y en otorgarle un nombre o una determinada, que es bueno para darle visibilidad, pero realmente es malo porque le estás limitando también. Luego, nombrar también el tema de las barreras sociales, no solamente arquitectónica para las personas con diversidad funcional, la segregación, los prejuicios, la doble discriminación que he nombrado anteriormente. Y los temas principales que voy a tratar son la infantilización, la sexualidad y la esterilización forzada. He puesto este círculo porque realmente la infantilización conlleva a una invisibilidad de la sexualidad y también conlleva a la esterilización forzada en muchas ocasiones. Bueno, la infantilización. Me imagino que todos y todos conoceréis lo que es la infantilización, ¿no? O sea, es el nombrar, el categorizar a una persona adulta como si fuera un menor. ¿Qué ocasiona? Pues genera inseguridad en la persona y baja autoestima a lo largo de toda su vida, su tránsito, pues va interiorizando que esa persona no tiene la capacidad de superación, la capacidad de poder hacer determinadas cosas. Bueno, haciendo referencia a obviar esa sexualidad, como ha dicho antes la compañera, que te lo agradezco porque me ha encantado la experiencia que has contado. Muchas veces la familia, sin quererlo, pues termina infantilizando también a las personas con diversidad funcional, cuando ya dejan de ser menores. Se utiliza la sexualidad como algo invisible, que no existe. El amor no es válido tampoco, el amor tiene que ser tu amiguito o tu amiguita, no es novio, ni novia, ni pareja, y mucho menos casarse o tener hijos, no se le da esa posibilidad. Sobre todo ocurre con personas con diversidad funcional e intelectual. Esto genera una falta de inclusión en la sociedad, también la sobreayuda, la sobreprotección de este colectivo también. Está muy bien que ofrezcamos nuestra ayuda, pero esa sobreprotección imposibilita también y genera infantilización. Esto es un tipo de violencia sutil perfectamente porque no se ve, no es palpable, no es como decía la compañera un golpe y le ves el moratón en el ojo, sino que va creándose y va generando ese sentimiento de inferioridad también. Y nada, la infantilización, pues como he dicho, es obvia la sexualidad que... bueno, perdón, voy a poner un vídeo
si me da el tiempo está bien, es cortito. Vale, pues si pueden, Nerea. Mirando a la cara, tú eres cara de enfermo, no es ninguna enfermedad, no lo es. Es una característica más del ser humano, ¿no? Una alteración cromosómica como que hace que tu pelo sea rubio o moreno. Yo estoy por Málaga andando, voy a hacer el paso de cebra y una señora mayor que va con su guía, que mucho peor que yo, cogiéndose de brazo y cruzándome al otro lado de la acera. O sea, el mundo no es al revés, ¿no? Y bueno, la primera me ven los chicos jóvenes y me dicen: Pablo, queremos que seas actor. Y digo: ¿qué? Está ahí de coña, ¿no? Al principio dije que no, yo no estudiaba arte dramático. Pero poco a poco me fueron convenciendo, que me dijeron que uno de los directores tenía una hermana con síndrome de Down y Julio Meren, el productor, una hija con síndrome de Down. Ah, cuidado, ahí sí. Porque yo lo tenía muy claro. Yo no puedo hacer nada que vaya en contra del colectivo síndrome de Down. Eso lo tenía muy claro. Todo está hecho para hombres con físico bien puestos y bien guapos, con pasta si puede ser, que tengan pasta. Es el sistema que tenemos. Que yo voy a tirar la toalla, que yo voy a... No. Trabajé en el Ayuntamiento de Málaga, luego hice la película, conduzco un programa, escribo 2 libros, en fin, no he parado de hacer cosas, ¿no? Abrir los ojos, vernos con otra óptica e intentar, la gente con mi capacidad, podamos trabajar juntos. El mensaje que le daría a los padres es algo que es tan fácil como muy difícil, ¿no? Y es pensar que lo que tienen es un hijo, no un discapacitado. Un hijo al que hay que educarle, no un discapacitado al que hay que cuidarle. Son cosas totalmente distintas. El síndrome de Down no se padece, no se sufre, se disfruta. Bueno, pues básicamente el vídeo recoge lo que quiero trasladar acerca de la infantilización, que muchas veces se hace por la protección de esa persona, ¿no? de los cuidados, pero puede llegar a una sobreprotección y a impedirle sin quererlo el acceso a, pues, como estábamos hablando antes, por ejemplo, a la sexualidad, ¿no? Algo tan natural, pues le invisibiliza esa sexualidad, se la imposibilita. Y también el tema de comentando una de las anécdotas que cuenta él, cómo una señora mayor le agarra del brazo para cruzar la calle cuando la señora dice que está peor que él. O sea, son situaciones muy corrientes, pero que realmente la sociedad no se da cuenta de esa infantilización que hacemos hacia personas con diversidad funcional. Pasando a la sexualidad, existe una serie de mitos y creencias acerca de la sexualidad de las personas con diversidad funcional. No sé si lo habréis escuchado alguno, yo he colocado aquí unos pocos, que es personas asexuadas socialmente, que son muy inocentes, que si se les habla de educación sexual puede despertar el líbido de esa persona.
que hay personas con diversidad funcional que tienen demasiada motivación sexual, que no son atractivas para otras personas que no tengan diversidad funcional, o sea, se tiene que encasillar y emparejar personas con diversidad funcional juntas, personas que no la tienen juntas. Estos son una serie de mitos y falsas creencias que lo que hacen es construir barreras sociales ante el poder empoderarse esta persona, el poder crecer como persona y el poder socializarse también dentro de esta sociedad que, como hemos dicho antes, es un poco es patriarcal y que categoriza a las personas y le da todos tienen que tener una función, ¿no? Bueno, el tema de la homosexualidad ni se discute. Cuando en esta sociedad patriarcal pues existe la heteronorma que cuando nace ya, bueno, cuando vas creciendo te preguntan, oye, ¿tienes novia? Oye, ¿tienes novio? ¿Y tus compañeros de clase hay alguno que te gusta? Pues aquí no existe. También nombrar, por ejemplo, el tema de la maternidad, ¿no? Cuando a una mujer en esta sociedad se la encasilla en la función reproductora, su finalidad en la sociedad patriarcal es reproducir. Cuando iba llegando la edad te pregunta, ¿vas a tener niños? ¿Te vas a casar? ¿Vas a tener niños? Pero a mujeres que tienen diversidad funcional no existe esa pregunta, no, es muy difícil que se la hagan, no. Es como que a lo mejor no son válidas, ¿no? Para tener, sobre todo las personas a las que se le encasilla más, las personas que tienen diversidad funcional intelectual, no se les cuestiona siquiera si quieren tener descendencia. Y nada, el decir, bueno, he puesto también esta ilustración que me encanta, es de Lola Vendetta, es una feminista ilustrada, si no la conocéis, seguidla. No voy a hacerle tampoco publicidad, pero que me encanta. Y como bien dice, el conflicto no está en la carne que se ve, sino en los ojos que miran, ¿no? Las personas que tenemos el conflicto somos los que creamos esas barreras, realmente. Y bueno, también darle visibilidad a la educación afectivo-sexual, no solamente en la etapa de la adolescencia o en la etapa de la madurez, sino también desde que nace, por así decirlo, hasta la etapa de que perece esa persona, porque la sexualidad de una persona no aparece en la pubertad, sino que su sexualidad va evolucionando, su cuerpo va teniendo unos cambios hormonales y hay esas necesidades. La necesidad está ahí, la sexualidad es algo natural, no hay que tapar el sol con un dedo, porque el sol no se tapa con un dedo, y hay que darle también visibilidad a esta educación afectivo-sexual. ¿Qué produce el que haya esta invisibilidad de la sexualidad? Pues una esterilización forzada. ¿Qué es la esterilización forzada? Pues es una práctica quirúrgica que se realiza todavía a personas que tienen diversidad funcional, que están incapacitadas judicialmente y su familia lo solicita. La práctica quirúrgica, ¿qué es lo que hace? Pues de manera permanente la imposibilita para ser madre, vamos. Le hace, no sé si es la ligadura de trompa. Bueno, es una operación que la imposibilita para ser madre, para quedarse embarazada. ¿Qué es lo que produce? Pues produce, si se realiza a niñas que aún no han tenido la menstruación o están en etapa de pubertad de pubertad de adolescencia, aparece más símbolos de menstruación, de menopausia, de osteoporosis y de enfermedades cardiovasculares. ¿Cuáles son los mitos que están establecidos en la sociedad, tan invisibilizados pero están presentes, que hacen que esta práctica se siga llevando a cabo? Pues que no sirven como madre, que es por su bien, que es una protección ante posibles embarazos, cuando realmente es una protección ante posibles embarazos, pero si no se le educa sexualmente, en su sexualidad, yo creo que eso
es mucho más importante que realizar esta práctica porque no, o sea, la ONU la tiene calificada como una aberración. Voy corriendo. Vale. El Comité de Derechos Humanos del Niño de las Naciones Unidas dice que no se puede utilizar el interés superior del menor para justificar una práctica que entra en conflicto con la dignidad humana del mismo y su derecho a la integridad física. ¿Qué pasa? Que esta práctica sí está recogida en nuestro Código Penal, en el artículo 156, o sea, es todavía legal. Hay muchos movimientos en contra de esta práctica porque, evidentemente, vulnera los derechos de la persona. O sea, vulnera, aquí he nombrado una serie de derechos que está vulnerando con esta práctica, vulnera la integridad física y moral, la libertad, la seguridad, la igualdad ante la ley, la vida privada y familiar de esa persona que quiera formar una familia, al casarse fundar una familia, la libertad de opinión y expresión de no quiero que me hagan la esterilización, el acceso a la información sexual sobre todo y a la planificación familiar, la educación afectivo-sexual, la dignidad de la persona, el honor, la intimidad personal y la familia. También decir que aparte de esta práctica, también se denuncia el administrar métodos anticonceptivos, bien en modo de comprimido, de pastilla, a personas que tienen diversidad funcional, sobre todo intelectual, y no son conocedores de que lo están tomando. Bueno, pues las conclusiones. ¿Por qué he puesto esta ilustración aquí? Pues porque hay mucha reivindicación acerca del respeto de esos derechos de las personas con diversidad funcional, pero si realmente no se está llevando a cabo, o sea, sí se llevan a cabo, pero la sociedad no lo interioriza. Si esta sociedad sigue poniéndole barreras, no está el trabajo hecho, que es como no está completado y es una birria porque sigue habiendo esta discriminación. Y es un ejemplo muy cotidiano, y ya termino, es por ejemplo el tema de los cumpleaños, ¿no? Fui a una conferencia en la que contaba una madre que no sé si tenía una madre que el problema del cumpleaños, ¿no? Cuando son pequeños, pues todos acuden a los cumpleaños de personas, por ejemplo, que tienen síndrome de Down. Pero cuando esa persona va creciendo, pues se ve que no acude tanta gente. Entonces, parece que tenemos mucho logrado, pero todavía queda un gran paso por hacer y por visibilidad. Mi ponencia más que nada era dar visibilidad a estos temas que parecen tan simples, pero que realmente no lo es. Y nada, ya por finalizar de verdad, pues nada, si con todos estos propósitos que digo, el trabajar en red, el desmontar estos mitos, pues construiremos una cultura de paz donde los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional pues sean respetados y puedan vivir en bienestar, ¿no? Y ya sí. Bueno, ahora sí, no solo se puedan hacer preguntas, sino que también se pueden hacer reflexiones. Yo creo que esto es un espacio de aprendizaje. Voy a aprovechar para cerrar la puerta, que tenía ganas hace un rato. ¿Quién quiere preguntar o reflexionar sobre algo? Hola, buenas tardes. Mira, yo creo que resumiría las diferentes ponencias en que esta sociedad está viviendo dos velocidades. Una, la de reivindicación de los derechos, y dos, la asimilación de los derechos. Entonces, hasta que la reivindicación y la asimilación no vayan de la mano, está claro que caminaremos en estas dos velocidades. Después hay otra cuestión que creo que es muy importante. La sociedad también se mueve según el encuadre mediático y la fuerza que tiene el encuadre mediático. La legislación está claro que generaliza a la hora de legislar y no compartimentaliza las diferentes realidades que existen de los diferentes colectivos. Entonces, hasta que
de una vez, ¿no?, estas dos velocidades que he comentado antes no vayan de la mano y de una vez seamos capaces de conocer la realidad social que estamos viviendo y que hemos vivido y las asimilemos, está claro que hace falta invertir más en prevenir y menos en solucionar. Y ahí es donde yo creo que puede estar la clave. Yo eso en falta los educadores sociales, los trabajadores sociales, las instituciones educativas, perdón, y los criminólogos también. Y eso en falta una política social más de prevención. Yo, como la compañera, también he sido concejal de este ayuntamiento y me muevo en el ámbito de estudios sociales, ¿no? Y bueno, tengo claro de que al final los recursos los utilizamos más en castigar que en prevenir, ¿no? Y hace falta prevenir más que castigar. Más reflexiones. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas tardes. Yo soy Olga, trabajadora social, y estoy ahora mismo estudiando el máster de Género, Identidad y Ciudadanía en Cádiz. Y en relación a cuando se ha hablado de lo que es la conceptualización de las violencias de género, a mí me llama la atención que, si bien es cierto que hay recogido diferentes tipos de violencia que se ejerce hacia las mujeres y a las niñas, hay muchas otras que realmente están naturalizadas, interiorizadas y no se conceptualizan como tales, y bajo mi punto de vista es una mera cuestión de presupuesto, porque implicaría el conceptualizar esto como violencia, dedicar y destinar una serie de recursos a las mujeres y a las niñas que sean víctimas de estas violencias. Sí, actualmente en Andalucía, al menos, la última ley que se promulgó el año pasado, que vamos a ver qué es lo que pasa ahora, era mucho más amplia. La ley andaluza que se promulgó tenía una conceptualización mucho más amplia y de reconocer muchas estas otras violencias. Efectivamente, claro, es diferente disponer una serie de recursos para el tratamiento, la prevención y la intervención de un tipo de violencia que es muy visible, muy claro, ¿no? Como les decía antes, lo vemos en las noticias diariamente, a disponer una serie de recursos para todos estos otros tipos de violencia que efectivamente se dan en el día a día, ¿no? Lo que tú dices es cierto, o sea, de hecho el pacto de Estado, ¿no? Una de las ideas era justamente ser capaces de reconocer todas estas otras diversidades de violencias que vivimos a lo largo de toda la vida en todos aspectos las mujeres. Pero los recursos ahí están, o más bien dicho, ahí no están. Son los que echamos de menos, ¿no? Entonces sí, efectivamente también tenemos que seguir también poniendo el foco en que esto es necesario, en que es relevante y que debemos destinar recursos para ello en todos los niveles. Gracias, felicitaros por la jornada. ¿Más preguntas, reflexiones? ¿No? Bueno, aplauso.